Y yo les prometí al principio del programa que ya se venía, ¿no es cierto?, este panel que tenemos con dos mujeres científicas tremendas, Mercedes López, doctora en Ciencias Biomédicas y directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, más Florencia Tevi, doctora en Bioquímica y especialista en Genética y Genómica. Le pregunto si cuál es la diferencia entre genética y genómica o nos vamos a meter en algo muy fuerte, Florencia. Bienvenidas, Mercedes y Florencia, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlas. Hace mucho rato que queríamos tenerlas a las dos juntas, fíjense, porque nos interesaba como hacer este panel y conversar, y lamentablemente nos encontramos conversando en una de las peores etapas de la pandemia en nuestro país. Una situación en la que no sé si, ¿cómo decirlo?, se veía venir si no se tomaban las medidas necesarias, ¿verdad? Y aquí estamos, en estas condiciones. Se tuvieron que postergar las elecciones, con lo que eso significa para la democracia, ¿verdad? Lamentablemente, pero la situación pandémica lo amerita. Parto contigo, Mercedes. ¿Qué te parece el momento que estamos y si crees que todavía se deberían tomar medidas más estrictas? A ver, yo creo que el momento en que estamos es un momento muy, muy serio, fundamentalmente yo diría por dos motivos. Hay dos indicadores, dos o tres motivos. El primer indicador, que es muy complejo, es el indicador de trazabilidad, ¿sí? Los indicadores de trazabilidad siempre han estado muy subóptimos, pero habían estado manteniéndose, pero en las últimas semanas incluso bajaron. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, claramente la trazabilidad es una debilidad mayor en el sistema chileno. El otro punto que tenemos, y eso nos lleva a tener un número de casos enorme, que es como un círculo vicioso, ¿cierto? Mientras más número de casos, más difícil su trazabilidad, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos lleva a la situación de cuarentena hoy. Entonces, el segundo punto es cómo entendemos las cuarentenas, ¿sí? Las cuarentenas son un asunto muy, 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 muy terrible en el fondo. La cuarentena es una cosa que es una medida extrema que se toma en circunstancias muy graves en una epidemia, ¿sí? Pero dado que una cuarentena es una medida extrema, tiene que entenderse como una medida de corto plazo, ¿sí? Claro. Es una medida de respuesta para disminuir el número de casos, para que nosotros podamos hacer la adecuada trazabilidad y el control de la epidemia. Por lo tanto, una cuarentena no puede tener más allá de 3 o 4 semanas, pero para que sea así tiene que ser muy estricta. Yo vivo acá al lado de mi edificio, hay una constructora funcionando. Si a mí alguien me explica cómo en una cuarentena una constructora sigue funcionando y es considerada esencial, me parece que ahí hay un problema. Entonces, los niveles de movilidad que tenemos agregan el segundo punto al problema, ¿sí? O sea, ya tenemos primero una trazabilidad muy mala, una muy poca capacidad de trazabilidad, increíble a estas alturas del partido. Segundo, tenemos una cuarentena con una movilidad que no la hace cuarentena y por lo tanto la hace ineficaz. Y claro, y ahí está toda la otra conversación que ya hemos tenido, creo que es como un déjà vu, como un día de la marmota, ¿cierto? Increíble. Las ayudas sociales, ¿cierto? Lo que hemos dicho otras veces, o sea, que una cuarentena no puede ser decir, mira, vamos a cerrar y vamos a hacerla así, sino se hace una amplia gama de medidas que van desde las sociales hasta los apoyos, etcétera, que ya hemos conversado. Claro. Y el tercer punto que yo creo que es relevante esto es el asunto de la introducción de las variantes, ¿sí? Tenemos, ayer escuchaba al profesor Soto en una charla que dio, y él decía los números de secuenciación en Chile, de vigilancia genómica, y eran del 0,0015%. Entonces, obviamente, ya sabemos que 0,0015. 0,015%. Claro. Y sabemos que ya tenemos variantes muy complejas en Chile. Sabemos ya de transmisión comunitaria de una de ellas.
pero claramente estamos mirando la puntita del iceberg, o sea, estamos mirando casi una roquita en el iceberg, ni siquiera debajo del agua, ¿sí? Y eso, estos 3 puntos, ¿sí? Entre medio de un proceso de vacunación, ¿sí? Yo creo que la situación en Chile es muy compleja y espero sinceramente que empecemos ya a tomar las riendas del asunto y que la autoridad sanitaria entregue medidas que realmente tengan como objetivo fundamental proteger a las personas. Hoy día se nos informó del Colmet, del regional O'Higgins, del Colmet, que ellos ya están en etapa de, ya está su red asistencial sobrepasada, ya están llegando al colapso hoy día. Es una comunicación muy dramática. O sea, que hoy día el colapso se vivió en Valparaíso, ahora se está viviendo en la región de O'Higgins. Eso es lo que me informó. O sea, hoy día recibí una notificación del regional de O'Higgins, en donde muy dramático, donde se están informando que están en una situación muy crítica. Y estamos todavía en la fase de ascenso, ¿me entiendes? Todavía no llegamos al pic. Claro. Ergo, yo diría que ahí tenemos los 3 puntos fundamentales y pongo como paraguas todo eso entre medio de un proceso de vacunación que después podemos discutir cuál es la implicancia que tienen estas 3 cosas en el proceso de vacunación. Pasan. Ya, muchas gracias por el diagnóstico súper preclaro, como siempre dice Daniel. Mercedes, me quedó clarísimo. Lo hemos estado conversando, que creo que lo que tú bien dijiste cuando te entrevistamos la última vez en marzo fue que estábamos en una carrera entre 2 cosas, ¿no? El aumento inevitable en contagios cuando la gente iba a empezar a volver de regiones donde estaban durante sus vacaciones, y la posibilidad de bajar la cantidad de contagios por la vacunación. Entonces, claramente lo que terminó pasando, Piñera es un especulador y estaba apostando que la carrera de reducción por vacunación iba a ser más rápida que el aumento por retornos de las vacaciones. Y apostó y perdió. Estamos en esa situación y tenemos, en términos del diagnóstico político, está muy claro que este gobierno es incapaz de tomar decisiones difíciles que tienen un costo de corto plazo y beneficios de largo plazo. ¿Ya? Entonces, por eso terminamos con las cuarentenas que son largas y laxas. Y el Colmet, también entrevistamos al secretario general, doctor Bernucci, que dijo lo mismo, que las cuarentenas tienen que ser cortas y duras. Y lo que tenemos acá, cuarentenas largas y laxas que al final no terminan funcionando. Entonces, yo comparto completamente el diagnóstico de la culpabilidad del gobierno en esta situación, y que el problema tiene que ver con esto de aumento de contagios con cuarentena que no funciona. Pero mi pregunta va por el otro lado del contexto específico de las vacunas. Porque tengo entendido, porque la vacuna que se está poniendo en la mayoría de casos en Chile es la Sinovac, ¿no es cierto? Y el gobierno chino, o la empresa Sinopharm, no ha publicado los resultados de la fase 3, ¿no? Que la fase 1 como la prueba chiquitita, después la fase 2 como más grande, la fase 3 en la comunidad, para ver cómo la vacuna funciona en la realidad. Y es casi como si la vacunación en Chile fuera parte de este proceso de fase 3, donde estamos viendo cómo funciona en realidad esta vacuna en la comunidad. Y lo que preocupa entonces es la posibilidad de que, sobre todo la Sinovac, no entrega protección específicamente con las 2 variantes, creo, que están dando vueltas en Brasil, más la nueva variante que está en Nueva York, que también parece que llegó. Entonces quería preguntar si ustedes manejan más datos acerca de la eficacia de esa vacuna en específico y cómo ha sido todo ese tema. Sí, la Florencia de la... que sabe más de la variación genética, supongo. Y de la genómica. Y de la genómica y la genética. Bueno, a ver, primero hay que decir que yo creo que hay un problema fundamental en el diagnóstico que puso Mercedes. A mí me gustaría agregar un punto que es crucial, que es el hecho de que nos enfrentamos también a un momento histórico en el hecho de que la relación médico-paciente ya no es del médico al paciente,
¿sí? Sino es del paciente a un equipo médico que es interdisciplinario. Entonces, eso se está dando en estos momentos y creo que eso también es una falla que no se ha tenido en cuenta en muchos países a la hora de tomar las decisiones para terminar con la pandemia, de que no es simplemente una pandemia que puede ser manejada por los médicos, sino también se necesitan otros profesionales de diferentes áreas para poder tener medidas más efectivas. Y eso creo que también ha sido una falencia del manejo de la pandemia. Y en esto, por ejemplo, hay mucho que decir. O sea, nosotros estamos diciendo ya hace un año la necesidad de secuenciar, o sea, de leer el material genético del virus para entender cómo está variando y si estas variaciones están o no relacionadas a transmisibilidad, virulencia y cuadros clínicos diferentes, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, acá es donde empezamos a hablar de cepas y variantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una cepa es un virus que es como un primo hermano, digamos, mientras que una variante en realidad es prácticamente lo mismo, criado de la misma forma y muy cercano, pero todavía no hemos llegado a entender si estas variantes, que tienen algunos pocos cambios, cuánto están afectando la posibilidad de que la vacuna siga siendo efectiva y si hay o no alteración de los cuadros clínicos. Mercedes el otro día también me explicaba, a mí, que yo también aprendo de Mercedes, me explicaba que dentro de las hospitalizaciones ya se está viendo que existen cuadros que son un poco diferentes a lo que se vio el año anterior. Entonces, esto lo podríamos estar asociando a mutaciones, ¿sí? A cambios, pequeños cambios en el virus que alteran la frecuencia de una variante, por ejemplo. Y no saber esto es un problema porque cuando tenemos pacientes que se han manejado exitosamente de alguna manera durante la hospitalización, no sabemos si han tenido o no el mismo virus, exactamente el mismo virus, con la misma secuencia genética que el paciente que está al lado, que tal vez no es tanto. Entonces, el secuenciar, el tener una vigilancia genómica, se ha focalizado en el mundo hasta el momento para lo que es la prevalencia de mutaciones y entender si tenemos nuevas variantes que varían en transmisibilidad, o sea que se pueden transmitir más rápidamente, que tienen, por ejemplo, mayor mortalidad o que escapan a la vacuna. Pero todavía no hemos entrado en el análisis un poco más fino de saber si estas variantes también están produciendo cuadros clínicos que pueden ser ligeramente distintos, pero ese ligeramente distintos también puede afectar al manejo de las UCIs y ayudar a la medicina a poder tener más éxito con los pacientes que están hospitalizados. Y a todo esto que y eso es algo nuevo y no hay antecedentes de eso en la historia. Y ya hablamos de una enfermedad que es súper rara, por lo menos, no sé, lo que me pasó a mí, que la tuve yo, mi marido y mi hijo, que no sabemos si lo tuvo o no, que hizo cuarentena con nosotros, es que todos los días era distinta la enfermedad. O sea, un día yo lo que me molestaba más era el cuerpo, y al día siguiente era que no tenía olfato, y al día siguiente era que mi fiebre era demasiado alta, y al día siguiente era que me dolía la garganta, y después que como que todos los días ya era diferente, como que a mí eso es lo que más me sacaba de quicio, que de repente como que era como, ya quiero que se acabe esta cuestión. En 10 días era como todos los días una enfermedad diferente. ¿Por qué me estoy escuchando? Pero hoy tenemos una oportunidad inédita en la historia de la medicina de poder seguir la evolución de un virus en tiempo real y poder asociarlo a cuadros clínicos en tiempo real. No hay antecedentes de esto antes en la historia. Y es momento que lo pongamos a prueba. Y yo creo que Chile es un gran lugar para ponerlo a prueba,
Una por la urgencia que tenemos, otro porque existen las capacidades para hacer vigilancia genómica. No es tan costoso hacer vigilancia genómica, es mucho más costoso tener que hacer nuevas vacunas que hacer vigilancia genómica. Perfecto. Y sabemos hacerlo bien, y podemos abrir también un nuevo campo por si se presentaran en el futuro nuevas enfermedades zoonóticas u otro tipo de enfermedades. Entonces, hay una ganancia que va más allá inclusive de la pandemia para todos. Eso es súper como un pensamiento que es más a largo plazo, ¿no? Parece que aquí... ¿Qué es el problema que tenemos? Justamente el problema que tenemos, que somos muy cortoplacistas. No, yo creo que hay un problema. Al contrario, tenemos un resultado en el inmediato que es que podríamos tener dentro de un año para saber cómo mejorar o cuáles son los casos más exitosos dentro del manejo de pacientes, trabajando genetistas conjuntamente con urgenciólogos y médicos de internistas. Yo no soy médico, o sea, tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario para esto. Tenemos un resultado en el mediano plazo, que es poder tabular mejor estas variantes y entender si estas variantes están evolucionando hacia cepas distintas que van a requerir tal vez vacunas distintas, y un resultado a largo plazo que es ya la puesta en marcha y el aceitado de una logística donde se pueda trabajar interdisciplinariamente en un futuro. Perdón, solo para entender. Entonces, la vigilancia genómica es que uno trata de entender la secuenciación de la variante o la cepa del tipo de COVID que está en un paciente específico. ¿Eso es? Claro, uno lo que hace es leer el material genético del virus que está circulando en distintas partes, o sea, de distintos pacientes. Y ahí podés tener una prevalencia de una cepa de una variante más que de otra, entender cómo está evolucionando el virus además, si a partir, por ejemplo, aquí puede haber entrado una variante que viene con 16 mutaciones, como puede ser la variante británica, que puede entrar con 16 mutaciones, pero en Estados Unidos ya se está viendo lugares donde tiene 17 mutaciones. Entonces está acumulando mutaciones porque el virus está fuera de, o sea, como no se contiene. Y siempre que no se contenga el virus, cada vez que el virus se reproduce es una posibilidad más de mutar. Yeah. Y si hay una persona que está enferma crónicamente con el virus, que eso también puede ocurrir, por ejemplo, con una vacunación subóptima, y esa persona mantiene infectada, lo que quiere decir es que el virus, además de tener una variante nueva y esas 16 mutaciones, puede acumular algunas más. Yeah. Y esas mutaciones son al azar, no las maneja nadie. Entonces, al ser al azar, obviamente después van a persistir y se van a transmitir aquellas que sean más exitosas para el virus, no para la persona. La supervivencia de lo más apto, en ese caso sería la supervivencia más apto para matarnos. O por lo menos para propagar el virus. Claro, entonces si el virus se puede reproducir mejor acumulando aparte de estas 16 mutaciones con las que entró por el aeropuerto y después acumula la 17 y la 18 y esto le permite reproducirse mejor, entonces vos, además de tener la variante esta, va a tener una variante que además va a haber acumulado mutaciones y que puede llevar a que este virus esté evolucionando internamente. Pero esto, si no tienes vigilancia genómica y no estás secuenciando una cantidad suficiente de pacientes, no lo puedes saber. Pero esa vigilancia genómica se está haciendo a nivel global y por eso sabemos de los variantes, de los varios variantes que están en Brasil. No, tenemos un problema a nivel mundial. Tenemos un problema a nivel mundial donde los países del primer mundo están secuenciando un poco, o sea, Inglaterra es un modelo porque ya está llegando casi a los 300 o 400.000 genomas, no sé cuántos eran, y ellos están bastante bien en eso y por eso pueden ver más variantes en Inglaterra que en cualquier otra parte, porque las identifican a través de la secuenciación masiva. Pero también podríamos estar teniendo un número descabellado de variantes en diferentes partes del mundo, pero no se secuencia tanto. Por ejemplo, países como Estados Unidos o Brasil, que tienen las capacidades para hacerlo, que tienen una cantidad de casos altísima,
igual no en proporción no secuencian tanto respecto a los casos que tienen. Entonces, esto genera un problema a nivel mundial porque el virus está evolucionando, obviamente porque se está reproduciendo, y esto nos va a traer otro tipo de problemas si no sabemos a qué está evolucionando y hacia dónde está yendo el virus. Mercedes, ¿crees tú que debimos haber cerrado los aeropuertos en un momento? Te voy a dejar esa pregunta planteada, pero voy a leerles antes algunos comentarios que tenemos. Pedro Peñalosa dice: menos tanquetas, menos equipos militares, menos drones y cámaras de vigilancia, menos gastos electorales, rebaja de las dietas, impuestos a los súper ricos, más recursos para terminar con las ollas comunes, más vacunas, más recursos al personal de salud. Hoy, mañana es tarde. Carmen Espinosa: yo siempre he creído que faltó la trazabilidad de los consultorios. Los SFAM no se hizo ese seguimiento. Es culpa del gobierno que no ha hecho caso al colegio médico. En YouTube, Inés Lorena Rodríguez dice: dicen que siguen altos los contagios en Chile. Pueden hacer una variante chilena. La pandemia está descontrolada hoy y el gobierno deja hacer. Mercedes. Ya, parto, obviamente el control, desde el día 1 nosotros debimos haber controlado las fronteras, ¿sí? Nosotros tenemos una situación privilegiada en el sentido que tenemos un solo aeropuerto, ¿sí? Tenemos una frontera bien difícil, ¿no? Es una frontera que gran parte de nuestro territorio tiene una tremenda cordillera y claro, por el norte podríamos tener también algunos pasos fronterizos un poco más, pero tenemos las capacidades como para poder haber controlado la frontera. Obviamente hoy día, en la situación en que estamos, es una necesidad urgente controlar la frontera, ¿sí? Porque el problema que tenemos un poco el que comentaba Florencia, ¿cierto? Lo que no se entendió nunca, y eso llama mucho la atención en Occidente, porque yo te diría que uno podría hacer un análisis, a lo mejor ahí Hassan podríamos tratar de conversar, pero a uno le da la impresión que en Occidente, a diferencia de Oriente, independiente de los regímenes políticos que están, hay una falla del Estado. Hay una falla del Estado en Occidente en entender su rol en cuanto a su responsabilidad con la sociedad y el bien común, ¿sí? Porque uno nota que en la mayoría de Occidente, a diferencia del Oriente, ya hablo de Oriente, los países del sudeste asiático, Asia, Nueva Zelanda, Australia, que han entendido mucho mejor que una pandemia se controla disminuyendo la circulación viral, ¿sí? Que la única manera realmente de controlar una pandemia es haciendo eso. Claro. Que tú puedes intentar tener más ventiladores, que tú puedes intentar tener más y mejores vacunas, que tú puedes intentar tener más y mejores antivirales, pero finalmente la solución es muy simple y es disminuir la circulación del virus, y eso se logra disminuyendo la capacidad que tienen las personas que portan el virus de infectar a los otros, ¿sí? Y ahí hay un panel de cosas que se pueden hacer, desde aislar al caso hasta en los casos como los que estamos ahora de descontrol de la pandemia, hacer una cuarentena global. Entonces, obviamente, nosotros ahora necesitamos, en esta situación, tomar una serie de medidas, un paquete de medidas, cuyo objetivo final sea disminuir el número de casos que tenemos, contagiando a la población, digamos, o sea, circulando el virus. Y para eso tiene que ser desde el cierre de la frontera hasta mejorar el testeo y mejorar la trazabilidad y el aislamiento, hasta las medidas que se tienen de inmunización y vacunación a la población. Por lo tanto, es un paquete, yo creo que Florencia lo decía muy bien, es un paquete que es un paquete que incluye medidas que son sanitarias propiamente tal, medidas que son farmacológicas y biomédicas, inmunológicas, medidas que son epidemiológicas y de salud pública, medidas que son sociales y culturales. Y eso en el paraguas de una comunicación de riesgo adecuado. Yo creo que cada uno de estos puntos ha fallado en el gobierno, porque tiende a ser un gobierno que entiende el manejo de la pandemia como unidimensional. Entonces, como vio que podía llegar una gran cantidad de vacunas a Chile, que teníamos un sistema que lograba vacunar a millones de personas en un plazo muy corto, entonces
pongamos todos los huevos y todo el éxito y todo el discurso en la vacuna y olvidémonos de todo lo otro, ¿sí? Nosotros, así como podemos vacunar muy bien, pudimos haber hecho una trazabilidad adecuada si se le entregaban los recursos y se fortalecía el sistema público de salud. Lo hemos dicho otras veces, tenemos la gracia en Chile única, y por eso el sistema de vacunación es tan bueno, que nosotros tenemos una red organizada, coordinada, de CEFAM, de consultorios, de atención, con mucha experiencia en cada uno de los territorios, ¿sí? Y por eso llama mucho la atención que no se haya hecho bien. Uno espera, y siempre uno lo espera, es que el gobierno lo haga bien ahora, ¿cierto? Claro. Uno siempre tiene la esperanza que en las medidas que... Claro, que en las medidas que tome ahora, escuche realmente a una gran gama de profesionales, no solamente de la salud, sino de otros, que están hoy día planteando lo mismo y que están todos más o menos de acuerdo en esto. Ahora, con respecto a la pregunta de Hassan de la inmunización, eso podemos discutirlo, es un problema que tenemos obviamente, el cómo se ha enfocado este asunto, porque partimos de un problema esencial, creo yo, y es entender que la vacuna es la solución para la pandemia y por lo tanto entonces es casi una solución de triage, ¿cierto? Si tú tienes una infección descontrolada, entonces, digamos, libera todas las restricciones que tú mismo te ponías y entonces trae una vacuna, la que podamos tener, ¿sí? Y bueno, trajimos esta vacuna efectivamente nosotros tenemos pocos datos para decir cualquier cosa, tenemos pocos datos para decir eficacia, tenemos pocos datos para ver su inmunogenicidad. Ahora están circulando algunos datos de los estudios que se hicieron en Brasil, en Indonesia y en Chile, que indican algunas cosas, pero claro, no tenemos datos sobre las variantes, han circulado algunas impresiones que tiene la misma empresa, como algunos datos que todavía son muy preliminares, ¿sí? Entonces uno no puede saber mucho, ¿sí? Claro. Por lo tanto, frente a esa incertidumbre que nosotros teníamos en torno a lo que la vacuna podía o no podía hacer, se pone más de manifiesto la necesidad de tener una serie de otras medidas que nos ayuden a controlar la pandemia, ¿sí? O sea, yo, desde un punto de vista médico, yo me estoy sacando el punto de vista de la inmunología, digamos, como academia, ¿sí? Sino que desde el punto de vista médico yo entiendo la resolución de vacunar a la población en una situación como la que estamos. Pero lo que yo no entiendo es por qué, si sabíamos que teníamos una serie de incertidumbres en torno a lo que es la vacuna, lo que la vacuna puede hacer, ¿por qué no se tomaron otras medidas adicionales? Por ejemplo, todo lo que hablamos de mejorar la trazabilidad, el control de la movilidad, y un asunto muy importante en torno a las vacunas es por qué el proceso de vacunación no ha ido en paralelo a un proceso de investigación de campo. Lo decía Florencia en un artículo que le leí hace poco, investigación de campo, que ya no es un fase 3, es una investigación como la que hizo la Pfizer en Israel, ¿sí? En donde tú haces un estudio, pones todas tus capacidades académicas y clínicas, los coordinas a nivel nacional, y haces un estudio realmente que te permita ver el alcance real que tiene la vacuna, el impacto que tienen las nuevas variantes que están ingresando, y sobre todo un seguimiento mucho mejor de reacciones asociadas a la vacuna que el que se está haciendo. ¿Sí? El seguimiento de reacciones asociadas a la vacuna es muy precario. Por lo tanto, yo creo que aquí hay todo un área en la que podemos avanzar, en la que hay mucho que hacer, en la que todavía hay un espacio para que el gobierno, digamos, asuma su liderazgo. Entonces, en el fondo, ahí hay un problema. Es que ahí hay un problema enorme. Perdona, Daniel quiere también entrar en la conversación. Sí, lo que pasa, Mercedes, yo tengo la sensación de que esto que estás planteando tú nos lo has dicho en otras oportunidades. O sea, no es primera vez que conversamos este mismo tema. Sí, o sea, esto lo hemos conversado antes. ¿Desde qué punto de vista? Porque general, claro, ahora nos están hablando de algo que se podría hacer, que es súper interesante. Sí. Pero viéndolo, claro, como macro, lo que yo veo es que el gobierno no ha querido hacer, ni siquiera le hacen PCR a las personas que son contacto estrecho. Pero Mercedes nos ha contado desde cuando
o sea, yo soy un experto ahora al lado de que hace un año. Y soy un abogado normal y corriente y no tengo más capacidades que eso. Tengo que admitir que hace un año yo escuché la palabra cepa y pensé en vino. Bueno, para que tú veas. Entonces lo que quiero decir, Mercedes, es que el gobierno ha tenido un año para aprender de sus propios errores, ha tenido un año para aprender de otros países, ha tenido un año para ir identificando cuál es el mejor camino para avanzar contra la pandemia, ¿no? Un año que gente se muere, un año gente que tiene a todos los médicos de Chile a su disposición porque quieren ayudar, un año que tienen los investigadores a su disposición, un año completo para ir mejorando en cómo ir controlando esta pandemia. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho por todo lo que tú mencionaste ahora, porque llegó la solución, son las vacunas, votamos lo demás y damos permisos para el verano y abrimos los moles y abrimos el aeropuerto y los niños a clase en fase 2 cuando los expertos están diciendo fase 3 o 4. No importa, tenemos la vacuna no era la solución. Entonces, y quizás esta pregunta no es para ti, pero tengo que hacértela porque estoy como... ¿A cuál de las dos le...? No, a Mercedes no tengo nada. Lo que pasa es que con Mercedes hemos conversado esto un poco más, entonces quiero que es como más político lo que voy a preguntar, esa es la verdad. ¿Qué hacemos? Porque el gobierno no lo va a hacer, Mercedes, mío, no lo va a hacer. O sea, ¿es aguantar hasta que se vaya este gobierno? ¿Eso es...? ¿Dispararle lo que uno pueda? ¿Hacer qué? Mientras nosotros conversamos sobre esto, me parece tan interesante lo que pasa cuando la realidad nos supera la ficción. Nosotras conversando sobre esto y están nuevamente en la vocería, así le llaman ellos, ¿no? Que diaria, digamos, y están justamente conversando de las nuevas medidas que son más restrictivas supuestamente. De nuevas variantes del virus y sobre un rebrote que parece ser mundial, luego seguimos comentando, y que ¿les parece? especialmente duro en Latinoamérica y Europa. Es por eso que hemos debido tomar medidas más estrictas con el único objetivo de cuidar la salud de las personas. Es por ello que hemos hecho el mayor esfuerzo que está a nuestro alcance, tanto en el manejo de la pandemia como en la red de ayudas sociales por el COVID. Y queremos ser muy claros. Vamos a seguir acompañando a todas las familias chilenas durante la pandemia y la recuperación. El domingo pasado, y todos ustedes lo vieron, anunciamos que por razones exclusivamente sanitarias y para proteger la vida de nuestros compatriotas y asegurar una alta participación, debíamos postergar las elecciones planificadas para el 10 y 11 de abril hacia el 15 y 16 de mayo. Agradecemos al Congreso por la tramitación de dicha reforma. Pero al mismo tiempo, durante los últimos meses hemos seguido las medidas contempladas en el plan paso a paso, que significan que hoy más de 16,5 millones de chilenos están en cuarentena. Hemos aumentado el doble los testeos PCR en comparación con la fecha del plebiscito del 20 de octubre, duplicamos el equipo que realiza la trazabilidad, se han hecho enormes esfuerzos para llegar a casi 4.000 camas críticas para pacientes y hemos llevado adelante un proceso muy masivo de vacunación, un logro que solo ha sido posible gracias al trabajo de miles de personas y a las chilenas y chilenos que han ido a vacunarse, comprendiendo que es una necesidad para poder seguir adelante y cuidar a nuestros seres queridos. Pero todo esto lamentablemente no es suficiente. Necesitamos con urgencia pedirles que hagamos un esfuerzo adicional, porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia. El gobierno está cumpliendo su misión de velar por la seguridad y la salud de todas las personas, pero necesitamos a todo Chile unido en este momento, tal como decía el ministro. Tenemos una certeza: si no avanzamos juntos, no lo vamos a lograr. Y estas palabras son para todos, para el gobierno, para el Congreso, para los alcaldes, para los ciudadanos en cada región y en cada comuna de Chile. Con comprensión, disciplina, trabajo, solidaridad, podemos salir adelante. Y quiero detenerme, tal como lo hizo el ministro, para dar las gracias. Primero, a todas las personas que han contribuido en el manejo de la pandemia. A los miles de héroes silenciosos en los hospitales, los centros de atención primaria, en los hogares de adultos mayores, en cada hogar del país. A todos quienes han cuidado a otros y se cuidan a sí mismos. A los TENS, a las enfermeras, a los kinesiólogos, los paramédicos, los médicos, los cuidadores, las profesoras, asistentes de educación, a quienes atienden en los supermercados y locales de barrio, a los conductores del transporte público, los recolectores de basura, las policías y las Fuerzas Armadas por desplegarse dando su mayor esfuerzo. Y también a las millones de madres, abuelas, padres y abuelos que ayudan a sus hijos y nietos a sobrellevar estos días tan difíciles emocionalmente. Los apoyan en sus clases a través de una pantalla o con palabras de afecto y diciéndoles que vamos a salir adelante si cumplimos las medidas sanitarias, nos vacunamos y somos responsables. Les agradecemos a todos y todas
Y les pedimos que nos ayuden. A todos quienes nos están viendo por televisión o escuchando por la radio, no podemos bajar los brazos. Que hagan Más que nunca, hoy no podemos bajar los brazos. ¿Cuáles son los anuncios? ¿Hasta cuándo? Y también quiero reconocer el trabajo tan comprometido del equipo del MinSal. A todos sus funcionarios y funcionarias, pero una mención especial al doctor París, estos son como los a la doctora Oscar, Daza ¿no? y al doctor Duñac. Agradezco a todo el Me mundo. consta de su trabajo Mi incansable mamá. de estos meses de pandemia, su dedicación, su disposición a dar toda su energía por la salud de nuestros compatriotas. Me ha tocado trabajar junto a ellos los últimos 8 meses y quiero transmitirles mi admiración profunda y del gobierno por el trabajo extraordinariamente complejo que les toca día a día. Y digo esto porque a veces hay críticas muy injustas y malintencionadas. Hay comentarios destemplados que nada suman a esta tarea que tenemos que sacar adelante entre todos. Siempre, y especialmente el ministro París así lo ha demostrado, vamos a tomar con humildad las críticas bien intencionadas, que nos ayudan a mejorar las decisiones. Vamos a reconocer nuestros errores y estamos siempre disponibles a enmendar. Estafa, prometió Pero estos últimos anuncios días han sido y muy está haciendo difíciles y es eso. muy desgastante ver cómo algunas personas optan por agrandar los problemas en vez de ayudar con soluciones. Sí. Generan alarma con información inexacta o creyendo que siendo irónicos van a ser más aplaudidos. Este ánimo no contribuye en nada a superar juntos la pandemia. Nos está dando consejos psicológicos, la mejor forma de enfrentar, sin ironía, por Dios. No, pero es que yo no sé, yo pensé que íbamos Qué a pérdida escuchar, total del tiempo, no sé si podemos dejarlo, o sea, les voy a dar una labor muy fome, chiquillos del Switch. De monitoreen para Que cuando lleguen los cuando anuncios. lleguen los anuncios, podamos saberlo. Si es que alcanzamos, porque nos quedan 6 minutos de Son programa. demasiadas lisonjas a su jefatura y al ministerio y al Realmente. ministro de... La Florencia quiere decir algo, creo. Florencia, por favor, Mercedes, si nos puede decir algo sobre lo que hemos escuchado. Yo creo que dentro de lo que está diciendo el ministro Beloya hay que rescatar una cosa y hay que recalcarla en absoluto. Esto no es un esfuerzo final. No estamos viviendo, yo entiendo que desde el punto de vista de la pandemia, de lo que se ve dentro de las UCIs, dentro de la parte médica, parezca casi como el día de la marmota o dentro de la vida nuestra diaria en cuarentena parezca como el día de la marmota. Pero el escenario genético en este momento no es el mismo que el año pasado. Y eso hay que recalcarlo. No es la misma pandemia que el año pasado, lo ha dicho Angela Merkel y lo ha dicho con los datos de secuenciación de miles de genomas en la mano. Y esto es clave. No podemos decir que es un esfuerzo final porque no sabemos el paquete de medidas que se van a tomar. Entonces, vamos por partes. Cuando preguntaban qué es lo que hay que hacer en este momento, yo les digo que lo primero que tienen que hacer, cuando llaman a que estemos todos unidos, sí. No es el último esfuerzo, Claro. y cuando llaman a que estemos todos unidos, por favor llamen a los genetistas, porque el panorama genético es el que ha cambiado radicalmente. Y si no conocemos el panorama genético que tenemos hoy en Chile, esto va a ser una larga agonía y no va a ser algo de lo que en realidad tenemos opciones de salir y no tan lentamente, porque tenemos ventajas como país. Tenemos un sistema de APS que funciona muy bien, tenemos una población pequeña y esas son ventajas que hay que aprovechar cuando uno dice, cuando uno va a armar su estrategia. ¿Sí? Hay una población dispuesta a participar de esto. Entonces, yo creo que hay que hacer cosas puntuales y hay que tomar medidas puntuales. Necesitamos con urgencia que las autoridades hagan públicos los datos de CoronaVac respecto a las variantes y la neutralización de estas vacunas con respecto a las variantes. La evidencia que tenemos, y eso es clave, no solamente para CoronaVac, digo Sinovac, porque es la vacuna de vacunación masiva en Chile. Perfecto. Pero es crucial que lo sepamos para poder tener una estrategia de vacunación acorde. La campaña contra la Sputnik fue terrible y no servía y no habían publicado y todo. ¿Y qué resultó? Resultó ser exactamente lo opuesto. Entonces existe también, no podemos estar tampoco
al margen de lo que pasa, de que también hay una capa de política y de geopolítica, diría, a nivel mundial con respecto a las vacunas. Pero nosotros necesitamos datos concretos para poder armar estrategias de vacunación concretas. Ahora está en la puerta, dicen, ya compramos 1.800 millones, son 1.8 millones de dosis de otra vacuna, de la cual tampoco conocemos los resultados de fase 3, ni tampoco los resultados de neutralización contra las variantes. Entonces, hay un punto que es clave en genética. Si uno vacuna de manera subóptima, es decir, que genera una protección que no es suficientemente buena, inclusive para la enfermedad leve, si esto es menor al 50%, lo que está generando es lo que se llama presión evolutiva hacia el virus. Y esta presión evolutiva lo que hace es que esa persona mantenga, lo que dije al principio, que esa persona tenga el virus por más tiempo dentro de su organismo, el virus continúe mutando y lo que se transmita después en la cadena de contagios sea un virus que está mejor adaptado para producir una enfermedad o más grave o distinta o de otro cuadro. Entonces, no es banal la vacunación y no es banal vacunar con cualquier cosa. Claro. Es vacunar con algo que sea adecuado al escenario que nosotros tenemos en Chile. Tenemos que proteger a la población, por una parte, y hay que sopesar eso con respecto a cómo lo haces, con qué estrategia, y bueno, la vacunación no es el mismo escenario. El año pasado había que comprar vacunas en verde, porque no había, simplemente uno no sabía que iba a haber, se apostó ahí, por eso también quizás se utilizó ese factor geopolítico que tú estás mencionando, Florencia. Básicamente, pero hoy el escenario no es ese. Claro, estamos viendo ahora lo que ha cambiado completamente el escenario y deberían estar escuchando, debería estar dentro de esto, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Florencia. Entonces, la nueva vacuna, se le debe exigir a las personas, antes de aprobar la nueva vacuna, que muestren ensayos de neutralización contra las variantes que tenemos circulando dentro del país. Perfecto. Porque no podemos introducir una nueva vacuna o comprar más vacunas que sean subóptimas para el escenario genético que tenemos en este momento. Quiero hacer algún repaso de lo que va a suceder desde el 5 de abril a las 5 a.m. Se cierran las fronteras, ¿verdad? Es súper importante decirlo. Dice que se cierran las fronteras, no sé por qué, los camioneros tienen un trato distinto que el resto de las personas. Después también se restringe los bienes esenciales de uso doméstico, por fin, ¿no? Ya no van a ser tantas cosas, solamente alimentos, medicamentos, ¿verdad? Se eliminan giros esenciales como venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, calzados, venta al por mayor de perfumes, tocador, cosméticos, entre otros. Solo alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal se pueden vender en supermercados. Está prohibido todo lo demás. Eso es para cerrar la última información que ya viene de parte del gobierno, pero le agradecemos también a nuestras invitadas porque dan el otro lado de lo que estábamos informando. Que claro, mientras el gobierno dice estas medidas que por fin se están poniendo un poquito más estrictas, como estábamos pidiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo también esperamos que en esta ocasión sí se escuche a quienes son expertas como Mercedes López y Florencia Tevi, que estuvieron esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Oye,